mortalidad que va a ocurrir en 3 personas de 100 en la población aquí en Sudamérica, aquí en Perú. Algunos datos estadísticos, vamos a observarlos aquí. Por ejemplo, estos son datos mundiales. El año 2022 de Globocam, en el cual ocurrieron casi 1 millón de casos, una incidencia de 1 millón de casos, una mortalidad de 660.000 personas que fallecieron en el año 2022 por esta patología del cáncer gástrico. Aquí vemos en cuanto a la incidencia, está en el 5.º lugar, y en cuanto a mortalidad, bueno, tenemos datos del año pasado que ya está en 4.º lugar en cuanto a mortalidad por cáncer, el cáncer gástrico. Aquí tenemos algunos datos de Perú del Globocam del año 2022, donde ocurrieron en general 72.827 casos de casos nuevos de cáncer. Y el año 22 fallecieron 34.934 personas por cáncer. Ahora vamos a dividir esto por sexo, como ocurrió el año 2022. En varones, la primera causa de cáncer en cuanto a incidencia es la próstata, pero en cuanto a mortalidad es el estómago, la primera causa en varones. La primera causa de muerte por cáncer es el cáncer gástrico en varones. En cuanto a mortalidad en mujeres, en cuanto a incidencia, mama sigue siendo la primera causa de cáncer, y el estómago en tercer lugar. Y cuando llevamos a líneas generales en cuanto a incidencia, el estómago está, para ambos sexos, está en tercer lugar, y en cuanto a mortalidad, para ambos sexos, está en primer lugar en Perú. O sea, en Perú es la primera causa de muerte por cáncer gástrico. Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que en varones, pues la segunda causa en cuanto a frecuencia, en mujeres es la tercera causa, en ambos sexos la tercera causa en cuanto a incidencia. Ahora tenemos algunos datos también de cáncer de estómago. El número de casos que hubo el año 2022 de cáncer de estómago fueron de 6.380 nuevos casos. ¿Cuántos fallecidos hubo por cáncer gástrico? 4.767 casos. Y aquí vemos que casi duplica el segundo lugar, siendo el primer lugar el cáncer gástrico, duplica el segundo lugar por muerte por cáncer, que es el cáncer de colon, que es 2.527, y el cáncer de cuello uterino, 2.545 casos. También la importancia del cáncer de colon. Cáncer de estómago. Ahora bien, esta imagen de una revisión de marzo del año 35, donde ya relacionaban la gastritis que ya tenían ustedes en su clase con el cáncer gástrico, con esta patología, ya desde el año 35, ya casi 90 años, donde encontraron esa relación. Y los máximos investigadores sobre cáncer gástrico son esos dos colegas, el doctor Massimo Ruggie, italiano, y el doctor Pelayo Correa, colombiano, que es el creador de la cascada de Correa, Pelayo Correa. Esta es la cascada. El que investigó y determinó esta cascada, cómo un estómago normal podía evolucionar hacia un estómago con una gastritis no atrófica, que la mayoría de nosotros la tienen, y luego por factores dietéticos, ambientales y otros tal vez biológicos, va a evolucionar una gastritis crónica no atrófica hacia la atrofia. Pero en esta imagen podemos observar que el Helicobacter pylori, su importancia es en los primeros pasos. Después de que ya hay gastritis atrófica, el Helicobacter pylori prácticamente no tiene ningún papel, porque ya cumplió su papel a este nivel, el paso hacia la gastritis crónica. Observen aquí cómo avanza esta cascada de Pelayo Correa, y cada vez que avanza es menor la producción de ácido, y al final el resultado es una hipoacidez en el lumen gástrico.
mientras más atrofiado esté el estómago. Este término hien es el que se usa en Europa para describir el tema de lo que es la displasia, ¿no? Entonces, esta es la neoplasia intraepitelial o la displasia que puede ser de bajo grado o de alto grado, que es lo previo ya al adenocarcinoma. Entonces tenemos que diferenciar nosotros cuando hablamos de lesiones tempranas, precursoras, es prácticamente hasta cuando hay la atrofia gástrica, empezando la atrofia gástrica, y lesiones precursoras ya avanzadas, cuando ya hay metaplasia o ya hay displasia, que es lo previo al cáncer gástrico. Ahora, determinar estos pasos, a qué nivel está un paciente, pues se necesita de gastos, de hecho, ¿no? Tanto con procedimientos invasivos como una endoscopía o tal vez procedimientos de análisis de biomarcadores previos al adenocarcinoma, que son menos costosos que los procedimientos invasivos. Entonces, como ustedes ya hicieron la clase de gastritis, estas imágenes son importantes que las tengan siempre en su disco duro, ¿no? El Helicobacter pylori, que es uno de los principales factores para el desarrollo del cáncer gástrico, en un inicio anida en la zona antral, donde pues, genera la gastritis crónica, que como digo, que casi todos nosotros la tenemos, y luego hay una migración del Helicobacter pylori del antro hacia el cuerpo. Y si esto ocurre, es una gastritis multifocal, que es lo previo a la gastritis atrófica. Las zonas naranjas ya es la zona de atrofia, ¿no? Y en toda esta evolución hay una migración del Helicobacter, como dije, del antro hacia el cuerpo, hacia el fondo, y tal vez ya cuando hay atrofia hasta es difícil encontrar el Helicobacter pylori, ya que no es un medio apropiado y ya cumplió su papel para la génesis del adenocarcinoma. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, del estómago. Se compara la atrofia que avanza desde el antro hacia el fondo con los niveles, con la relación del pepsinógeno 1 y del pepsinógeno 2, que normalmente esta relación debe ser 3 o más, como estamos observando en la parte de acá inferior, debe ser 3 o más esta relación del pepsinógeno 1 al pepsinógeno 2. Y a este nivel, pues como ven, es una gastritis antral tal vez, pero conforme esta relación va disminuyendo, también la progresión de la atrofia del antro hacia el cuerpo, hacia el fondo, va migrando, ¿no? Esto determinado por endoscopía y eso por niveles séricos del pepsinógeno. Para lo cual hay una clasificación endoscópica de las gastritis atróficas, que es la de Kimura Takemoto, que bueno, tienen que conocer que existe esta clasificación, que nosotros los gastroenterólogos siempre hacemos, ¿no? Clasificando en dos tipos la atrofia, ¿no? Tipo cerrado, que es la inicial desde el antro, que recién está empezando, o tal vez sobrepasando la incisura, casi llegando a la región subcardial, y tipo abierto u open, por eso se usa la letra O, que cuando ya la migración de la atrofia ya está abarcando hacia la curvatura mayor en el cuerpo y hacia el fondo, ¿no? Entonces, un C1 prácticamente es una gastritis, es lo menos que podemos tener todos, pero conforme va avanzando esta progresión hay más atrofia, siendo ya la atrofia prácticamente completa en O3. Con una visión lateral de endoscopía también podemos observarlo, ¿no? Como del C1, C2, C3 va migrando a la atrofia, o 1, o 2 o 3 va migrando a la atrofia, para que sea al final una pangastritis atrófica, ¿no? Por la visión endoscópica, y bueno, sintomáticamente esto lo podemos determinar, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a generar esta progresión? Para que ocurra esa progresión tiene que haber el terreno adecuado, ¿no? Por ejemplo, igual en el desierto, ¿no? Para que haya serpientes, algunas hierbas que necesitan poca agua, pues necesita hacer el terreno muy árido para que eso ocurra, ¿no? Entonces, son 3 las formas principales de la atrofia que lo que cáncer gástrico que puede ocurrir. Una atrofia generada por el Helicobacter pylori, con la migración que hemos hablado del antro hacia el cuerpo, hacia el fondo de la atrofia,
Y la otra es la inmunológica, que es la gastritis crónica atrófica autoinmune, cuyas lesiones ocurren solo en el cuerpo y en el fondo, y la atrofia se da solo en el fondo y en el cuerpo. La tercera forma es que se den los dos casos a la vez en el mismo paciente, y es muy frecuente, sobre todo en el adulto mayor. Entonces, ya que hablamos de atrofia, es lo primero del cáncer, ¿qué es la atrofia? Supongamos que estas son las glándulas que están en el estómago, normalmente, ¿no? Tienen su tamaño, su número, etc. Pero cuando estas glándulas van disminuyendo en tamaño, en número, ya hablamos de atrofia. Ya cuando algunas glándulas son reemplazadas por tejidos que no corresponden a la zona, ya hablamos de una atrofia metaplásica. Y así es la progresión. Acá vamos a ver los tipos principales de atrofia que ocurren en el estómago, ¿no? Bueno, este es un árbol nativo, una glándula, ¿no? Si disminuye el número de ramas, de tamaños, estamos hablando de una atrofia aún no metaplásica, porque no hay reemplazo por otros tejidos. Pero cuando hay reemplazo ya por otros epitelios, como la metaplasia intestinal o la metaplasia tipo STEM, que es la pseudopilórica, entonces ya es una atrofia metaplásica. No olvidarse estos términos muy usados, ¿no? Para que esto ocurra de la atrofia, pues muchas veces son condiciones previas, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de riesgo para que la progresión de la atrofia vaya hacia metaplásica? Ya una gastritis atrófica de por sí ya pues, es algo previo a la gastritis crónica atrófica, ¿no? Otros grupos de riesgo son los que tienen anemia perniciosa, ¿no? Es una endoscopía y es una gastritis crónica autoinmune metaplásica. O las cirugías previas, ¿no? Uniones de cirugía previos en el estómago son condiciones que pueden generar un evento oncológico, ¿no? Cualquier cicatriz de vacuna, etcétera, puede generarse ahí una lesión oncológica. Es por eso que las personas que, bueno, se hacen su bypass gástrico, la manga gástrica, etcétera, aumentan su riesgo de 4 a 12 veces para generarse un adenocarcinoma en ese riñón gástrico. También hay ciertos tipos de pólipos gástricos, sobre todo los adenomatosos, que tienen su potencial maligno. Bueno, ahora ya vemos las imágenes de endoscopía, ahora patología. ¿Qué nos informa, no? Nosotros tomamos muestras del estómago para ver qué tipo de atrofia y qué grado de atrofia tiene del 0 al 4. Para esto hay sistemas por los cuales podemos evaluar la atrofia de un paciente. Actualmente se sigue el protocolo de Sidney para la toma de biopsias en toda persona de 38 o 40 años o más de edad. 3 muestras del antro, una de ellas de la incisura y 2 muestras del cuerpo. Este es el protocolo de Sidney. Y este protocolo de Sidney va a ser usado para este sistema OLGA y valorar cuál es el riesgo según su atrofia, tanto en el antro como en el cuerpo, para que la persona desarrolle un adenocarcinoma. Entonces, mientras más alto sea el estadio según OLGA, estamos más cerca de desarrollar el cáncer. Hay varios sistemas de estos. Los más usados son OLGA y el otro es el GIM. También hay uno, el GIM. Entonces nosotros siempre tenemos que responder a nuestros pacientes, ¿no? Digamos, yo soy el paciente, acá la doctora me ha hecho la endoscopía, ya tiene los resultados de mi patología, y siempre es bueno que el médico nos informe cuál es nuestro riesgo de cáncer gástrico y cuándo será mi próxima endoscopía, ¿no? Siempre la próxima endoscopía depende de los resultados de la primera endoscopía. Y estos datos del OLGA, del OLGIM o del ILGIM son importantes porque se correlacionan con el estado del Helicobacter pylori, ¿no? Un OLGA 0 es bien difícil encontrar un Helicobacter pylori, ¿no? Los estadios 0, 1, 2 casi nunca se asocian a un cáncer gástrico, ¿no? Pero, sin embargo, estos estadios de bajo puntaje sí se asocian con una úlcera duodenal
puesto que no hay atrofia y hay una buena producción de ácido, y el ácido es importante para el desarrollo de las úlceras duodenales o las gástricas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando una úlcera gástrica está asociada, se asocia al puntaje del Olga, pues hay un alto riesgo del desarrollo de la úlcera gástrica, pero esta úlcera gástrica tiene además un alto riesgo de generar al final un cáncer gástrico. Y estos datos nos da el puntaje de Olga, ¿no? Han hecho muchos estudios, ¿no?, con diversas poblaciones, ¿no?, para determinar más o menos cuándo será la próxima endoscopía, ¿no?, de seguimiento al paciente, ¿no? Los estadios 0-1 probablemente no necesita hasta dentro de 5 años hacer la próxima endoscopía, pero en el estadio 2 se recomienda a los 3 años de la endoscopía y en el estadio 3 o 4 a los 2 años, siempre basándonos en este protocolo de biopsia de Sydney, no olvidarse. Pero en este estadio de Olga, pues la gran mayoría de pacientes, el 78% se encuentran en el estadio 0, ¿no? Y un estadio 3 o 4, que son los que tienen más riesgos, están un 4%, 3-4% más o menos del total, están en estos dos subgrupos. Ahora veamos el estadio Olga, cómo se relaciona con la edad, ¿no? A mayor edad es más probable que nuestra valoración Olga sea mayor. Casi como todas las enfermedades oncológicas, ¿no? A mayor edad es más probable que desarrollemos un evento oncológico. Lo mismo, ¿no? Un estadio 0, 1, 2 es bien raro que ocurra una neoplasia. En un estadio 3 de 1000 personas por año, 36 desarrollarán un adenocarcinoma gástrico. Y en el estadio 4 de 1000 personas por año, 63 personas desarrollarán adenocarcinoma. Por eso es la valoración. Siempre hay grupos de estudio para todo lo que estoy hablando, como esta reunión que ocurrió hace 10 años en Kioto, ¿no? De expertos de cáncer gástrico. ¿No? Y desde acá, desde el 2015, las recomendaciones siguen siendo las mismas que hasta ahora, pero afinadas por diversas reuniones de expertos como el Maastricht. Para quienes quieran profundizar este tema, pueden entrar a Maastricht 6 y ver todas las recomendaciones relacionadas al cáncer gástrico, desde la gastritis, la infección del helicobacter pylori y hasta el desarrollo del cáncer gástrico. Maastricht son reuniones que siempre se dan, la última ha sido, me parece, el año 2022 y el 2022. Este año va a ser la próxima reunión de Maastricht, ¿no? Y para este estadiaje de las gastritis, de hecho, tanto el gastroenterólogo como el patólogo tienen que estar muy especializados en este tema para tener los resultados más óptimos en beneficio del paciente, ¿no? Acá también, por ejemplo, aquí hemos hecho, en 2018, aquí en Perú hemos hecho un estudio publicado en la Revista Europea de Gastroenterología y Hepatología con algunos médicos, el doctor Taxa del INEM, el doctor Ali Gallo, del laboratorio Gallo, el doctor Máximo Rubio, que son los máximos investigadores sobre cáncer gástrico, que presenté su foto en un inicio. También en 2019, además, se investigó más sobre los riesgos de desarrollo del adenocarcinoma en la población peruana. Desde esta publicación en la revista Helicobacter del 2019, bueno, ¿qué soy yo? No puedo tomar pero bueno. Y el 2022 hubo una reunión aquí en Venecia para dar las mejores recomendaciones respecto a lo que es el tema del cáncer gástrico, desde la gastritis hacia su evolución al cáncer gástrico. De acá, y miren la importancia de lo que les estoy hablando, ¿no?
condiciones también precancerosas para el desarrollo del cáncer gástrico. El hecho de tener ya una infección por el Helicobacter pylori es una condición. El hecho de tener una gastritis autoinmune igual una condición para el desarrollo del adenocarcinoma de los que tuvieron una infección previa por el Helicobacter pylori, pero de los pacientes que son naive Helicobacter pylori, es decir, que nunca lo tuvieron el Helicobacter pylori, es el desarrollo del linfoepitelioma, un tipo de cáncer también, perdón, de los tumores neuroendocrinos, perdón, es un tipo de cáncer especial que ocurre en las gastritis autoinmunes. La úlcera, sobre todo la úlcera gástrica, es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer gástrico, lo que le dije, ¿no? Las cicatrices, muñones quirúrgicos gástricos también, y algunos síndromes, de hecho, que son condiciones, ¿no? Ustedes ya los conocen estos síndromes, ¿no? El síndrome del Li-Fraumeni, el del cáncer mama ovario hereditario, el síndrome de Lynch, el MUTI, el PTEN, el síndrome de poliposis juvenil. Son condiciones precancerosas para el desarrollo del cáncer gástrico. Y las lesiones las evaluamos mediante el OLGA, el OLGIN o el GIN, ¿no? Las lesiones avanzadas precancerosas, no se olviden que son las IM, o sea, la displasia, que puede ser tanto de bajo grado como de alto grado. Entonces, prácticamente lo que hacemos los gastroenterólogos, que siempre les repito, la gastroenterología es una de las más fáciles especialidades que hay, ¿no? Al manejo de nuestros pacientes, ¿no? El paciente va, narra sus síntomas, pedimos algunos exámenes tal vez serológicos, tal vez le damos un tratamiento, de acuerdo a la idea le hacemos una endoscopía y también de acuerdo a los antecedentes, se toman muestras en la endoscopía, se hace un estadiaje de su gastritis, OLGA o GIM o EGIM, se les indica qué riesgo individual tienen y se hace la estrategia preventiva para que no ocurra el adenocarcinoma. Bueno, este es el cáncer digestivo más importante y acá les presento algunos personajes que tuvieron el cáncer gástrico. ¿Sí lo conocen, no? ¿Ustedes? Sí, no, sí tenía época. Ya. Don Ramón, algunos papas. Napoleón tenía su familia, ahora que se han hecho muchos estudios, el gen CDH1 mutado en su familia, el cáncer gástrico hereditario, imagínense. ¿Ya? Pero él probablemente murió por envenenamiento. En términos generales, los síntomas del cáncer gástrico pues, son totalmente inespecíficos. Solamente en etapas ya avanzadas el paciente puede manifestar dolencias que tal vez no cargan con algún inhibidor de la bomba de protones, antiácidos, ¿no? Pero puede haber síntomas inespecíficos, un ardor, tal vez náuseas, puede haber vómitos, una distensión, eructos, un dolor vago abdominal, pero nada específico, ¿no? Pero si el paciente nos refiere que además hay pérdida de peso, ¿no? Una llenura precoz o ha manifestado una hemorragia digestiva alta, pues ya nos hace pensar que ya la cosa está un poco más peligrosa, ¿no? Es algo de alarma, ¿no? Y en ese paciente pues hay que tener mucho ojito y derivarlo ustedes mientras sean médicos nivel 1, ¿no? Derivarlos de preferencia al especialista, los que tienen síntomas de alarma, ¿no? Y estos son los dos tipos de gastritis principales que hay que tener cuidado y tienen relación con el cáncer gástrico, ¿no? La gastritis autoinmune que ya les dije y la gastritis inducida por el Helicobacter pylori, ¿no? Siempre recalco el tema de la gastritis autoinmune, puesto que ya se le está dando más importancia y con mayor frecuencia estamos encontrando estos casos de gastritis autoinmune y ya estamos encontrando grupos de riesgo con esta patología, ¿no? Que es determinada por la endoscopía, por la determinación de los anticuerpos anticélulas parietales, antifactor intrínseco, niveles bajos de vitamina B12, igual de hierro, y siempre se les hace serología del Helicobacter para ver si tienen riesgo a un adenocarcinoma, y si no hay el Helicobacter pylori, tienen riesgo a un linfoepitelio, a un tumor neuroendocrino, a un NET. Entonces, el armamento que usamos los gastroenterólogos es una sala de endoscopía y este tubito, el endoscopio, ¿no? Es
una sala de endoscopía donde se realiza esos procedimientos. ¿Y qué peso tiene observar por dentro de nuestro estómago, ¿no? Y ver qué tipo de gastritis puede tener un paciente y cuál es su contenido del estómago, ¿no? En este caso es básico, también hay un poco de bilis, hay una gastritis con manchas rojas, algunas manchas rojas continuas, otras son puntiformes. En endoscopía usar el protocolo que les dije de Sidney para la toma de las biopsias, de la incisura, 2 de ancho y 2 de cuerpo. Determinar si el paciente tiene el Helicobacter pylori, a ver en esta imagen. El Helicobacter pylori, mediante sus factores de virulencia, cómo ingresa al moco de la mucosa, ahí anida, y ahí mientras sus factores de adhesión, pues queda unida a alguna célula epitelial y genera toda la inflamación que al final, como resultado, puede dar un adenocarcinoma, ¿no? No olvidarnos, ¿no?, de este tipo de migración que ocurre, tampoco de esto que les dije, ¿no?, de los 3 tipos principales, los 3 modelos principales de la gastritis que nos puede llevar al adenocarcinoma. El modelo relacionado al Helicobacter pylori, cómo va migrando la atrofia del antro hacia el cuerpo, hacia el fondo. El modelo de la gastritis autoinmune, donde el daño ocurre en el cuerpo y en el fondo. Y la combinación tanto de la infección por el Helicobacter pylori y de la gastritis autoinmune, que es lo más frecuente que vemos en pacientes adulto mayor, la combinación tanto de la gastritis progresiva del Helicobacter pylori como la atrófica del fondo y del cuerpo y autoinmune. Esta es otra publicación del doctor Máximo Rulle, que conoce Arequipa, hemos invitado un par de veces a Arequipa, te va a encantar, doctor. No olvidarnos de estos puntajes de 3 y 4, que son los pacientes que tienen mayor riesgo al desarrollo del adenocarcinoma. Este puntaje tanto es para el OLGA como el OLGIN, es el mismo cuadro, nada más el OLGA hecho por europeos y el OLGIN por americanos, que es lo mismo. De esta progresión que ocurre desde la infección por el Helicobacter pylori generando la gastritis crónica no atrófica, luego la atrófica metaplásica, de ahí ya ocurre una disminución en la producción del ácido clorhídrico generando una hipo o una clorhidria, la displasia, que es la neoplasia intraepitelial, y el bien, que puede ser de bajo grado, de alto grado, y al final el cáncer, ¿no? Pero de 100 pacientes que tienen una gastritis crónica atrófica por el Helicobacter, al final solo 3 llegarán al desarrollo del adenocarcinoma. ¿Y esto de qué depende? Tanto del Helicobacter pylori, de los factores genéticos heredados y de los factores ambientales, ¿no? Dentro de los ambientales, que son los modificables por nosotros, después, que son de alto riesgo para la generación del cáncer, es una dieta alta en sal. Esas personas que se van aumentando un poquito de sal a su dieta, a su caldito, a su segundo, pues aumentan su riesgo de desarrollo del cáncer gástrico, también de colon, páncreas, o del cáncer gástrico. El hecho de fumar también es un factor de riesgo en el desarrollo del adenocarcinoma. Los carcinógenos, los nitritos, por ejemplo, ¿no?, que se originan de esos aceites vegetales que alcanzan altas temperaturas o de las carnes en general, ¿no? La ingesta de alcohol, ahora ya se sabe que desde el sobrepeso aumenta nuestro riesgo a diversos tipos de cáncer, como el cáncer gástrico. El uso de inhibidores de la bomba de protones no son generadores de un adenocarcinoma, pero sí es, como les expliqué en la clase de ayer, ¿sí?, que un omeprazol en una persona que tiene un cáncer, pues ese omeprazol va a generar la elevación de la gastrina, y la gastrina es como gasolina para el fuego, como gasolina para el cáncer, y no se debe usar. Entonces, lo que hemos heredado no podemos hacer nada, pero sí, el Helicobacter lo podemos eliminar. Lo ideal es que sea eliminado antes de que se genere la atrofia, puesto que si ya se generó la atrofia, sobre todo la metaplasia, es bien difícil contener la progresión en la cascada de Correa.
En cuanto al factor dietético, pues es modificable, depende de nosotros, de las recomendaciones que vamos a dar en el lugar donde trabajemos, ¿no? Al final, todo lo que les he hablado puede ser determinado mediante estudios endoscópicos, laboratoriales, mediante biomarcadores, estudios moleculares, para ver el paciente cuál va a ser su riesgo, qué riesgo tiene para el desarrollo del adenocarcinoma. Pero no se olviden de esta imagen que les voy a mostrar, si es esta. Que los resultados de salud que hay en nuestras vidas dependen no solo desde el momento de la concepción, sino desde antes, desde el estilo de vida, la dieta que han llevado nuestros padres. Imagínense, ¿no? También de la exposición a diversas drogas durante el embarazo, ¿no? Ya cuando está en la niñez, en la pubertad, ¿no? Si hemos tomado bebidas alcohólicas, si hemos fumado, etcétera, etcétera, determina cómo son nuestros resultados en la etapa final de nuestras vidas, ¿no? En este único ciclo que tenemos. Entonces tenemos que cuidar nuestro ADN y tenemos que cuidar además nuestro epigenoma. El epigenoma es lo que tenemos que cuidar con la dieta, haciendo ejercicio, teniendo un peso adecuado, ¿no? Nuestro epigenoma, pues son las histonas que cada vez tienen más importancia. No es el ADN en sí, pero es, digamos, el esqueleto donde se sostiene el ADN que tenemos nosotros, ¿no? Igual hay microRNAs que es nuestro epigenoma, que tenemos que cuidarlo de diversas acciones como acetilación, metilación, porque si se da los daños de nuestro epigenoma, el resultado final va a ser un cáncer. Entonces siempre dar las mejores recomendaciones, y todo esto lo podemos determinar laboratorialmente, todo lo que estamos hablando. Bueno, entonces hemos hablado que la sal, el alcohol, el peso, la dieta, el Helicobacter pylori, lo que hemos heredado son factores relacionados al adenocarcinoma, como todos los cánceres, ¿no? Esto del Helicobacter pylori, me acuerdo cuando ingresé a la residencia, tuve que exponer el año 95, esto fue el año 94, pero el año 95 expuse esta monografía donde se dio la publicación que el Helicobacter pylori, previos postulados de Koch, se determinó que era un carcinógeno del grupo 1 para cáncer gástrico, desde el año 94. Entonces, hasta ahora, el Helicobacter que encontramos, Helicobacter que debe ser eliminado, porque el único Helicobacter bueno es el Helicobacter muerto. Pero para que el Helicobacter genere un cáncer gástrico, solo no va a ocurrir. Es necesario, pero tiene que estar acompañado de otros factores que les he comentado. Hablando algo del Helicobacter, pues se dice ahora que el Helicobacter hace 60.000 años, según muchos estudios, pues se originó en África, vivió con nosotros en África desde hace 60.000 años, de ahí migró el Helicobacter, Europa, Asia, América. Hay algunos estudios en momias de Paracas, y acá desde hace 12.000 años aproximadamente ya hay el Helicobacter pylori en Perú, ¿no? Pero como ha habido migraciones, en todas las migraciones generan diversos tipos de poblaciones, ¿no? Y son múltiples las poblaciones de Helicobacter pylori que hay en el mundo, ¿no? Y cada uno con su diversa patogenicidad, de acuerdo a sus factores de virulencia, ¿no? Este es el Helicobacter pylori, sus factores de virulencia, BAPS, APA, etc. Pero los más importantes son el CAC y el BACA. El CACA y el BACA, ¿no? Que son los que van a generar la oncogénesis, ¿no? Ahora se puede determinar, ahora ya más de 10 años que se termina, si el Helicobacter pylori que tenemos es el de los buenos o es el de los malos, investigando los motivos cepillá del Helicobacter pylori, ¿no? Los motivos cepillá son el ABC para las cepas de esta zona y el ABD para las cepas asiáticas, por ejemplo, ¿no? Los motivos cepillá, esto lo hacen en Lima, ¿no? Si los motivos cepillá del Helicobacter que tenemos, digamos, es un A, B, C, 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 se repite la C o se repite la D, esos son los Helicobacter que tienen relación con el adenocarcinoma.
Y hay mucha gente que le encanta saber qué tipo de Helicobacter tiene, ¿no? A veces son tan platudos, mejor, le mandan las muestras a Lima y ahí determinan, ¿no? Entonces, el Helicobacter pylori, por ejemplo, acá con su factor de virulencia CAC, pues puede generar todos estos cambios epigenéticos e inclusive hasta mutaciones puede generar el Helicobacter pylori, ¿no? Pero ahondar en esto, bueno, para mis residentes también. Los motivos epilianos no son propios del Helicobacter pylori, también tienen otras bacterias, motivos epilianos con sus respectivos riesgos. El factor de virulencia vaporizante o selvaca también es un factor relacionado al desarrollo del adenocarcinoma. Sobre todo si se trata de los que tienen las regiones S1, M1 y D1, que ahora se sabe que está en relación al adenocarcinoma tipo difuso, o sea, el Helicobacter pylori también tiene un papel en el adenocarcinoma tipo difuso, donde no ocurre la cascada de Pelayo y Correa. La cascada de Pelayo y Correa es para el adenocarcinoma tipo intestinal. Y ahí, ¿no? Como este Helicobacter pylori, mediante sus factores de virulencia, son capaces de tener una actividad inmunosupresora con las células, nuestras células de nuestro sistema inmune, ¿no? Cómo las puede administrar, cómo las puede dominar. Pero bueno, el Helicobacter, pero este virus también tiene su papel en el adenocarcinoma, por eso las últimas publicaciones y las clasificaciones moleculares del adenocarcinoma gástrico están en relación al virus de Epstein-Barr. Es un virus que más del 50 de ustedes lo tienen, ¿ya? Ese es el gran problema. Pero al igual que el papiloma virus humano, pues tiene sus serotipos y hay algunos que son los que tienen más riesgos que otros, ¿no? Entonces siempre cuidarnos de este virus que es de transmisión oral, saliva, pero igual puede ser por una transfusión sanguínea, relaciones sexuales, ¿no? Como que al igual que en la vía aérea, este virus puede causar un daño, ¿no? Igual en el epitelio gástrico el virus puede generar una serie de trastornos como es el de la inflamación crónica, puede generar displasia, atrofia gástrica y al final la transformación oncogénica de las células de la mucosa gástrica, este virus. Este virus de Epstein-Barr, pues tiene relación con un linfoma. ¿Cuál? Es igual lo que va a ocurrir en el epitelio de la mucosa gástrica, usando los linfocitos para generar adenocarcinomas. Bueno, este virus de Epstein-Barr genera mutaciones somáticas. Y dentro de estas mutaciones que son cambios de bases, ¿no? Pero también puede ocurrir amplificación de la acción de algunos genes o supresión de la acción de algunos genes o la sobreexpresión de algunos genes, ¿no? Esos términos tenemos que conocerlos bien. Entonces, un cuadro clínico específico para cáncer gástrico es el cáncer gástrico difuso hereditario, que está relacionado a estos dos genes, el CDH1 y el CTNA1, y por ende, por tener este gen además implicado, está relacionado a ¿qué cáncer? De mama. ¿Ya? ¿Qué es lo que provoca este CDH1? Una alteración en las caderinas, ¿a través de qué? De las alfa-cateninas, ¿no? Esto se altera y las uniones entre célula y célula del epitelio de la mucosa gástrica pues se rompen o se alteran y la célula también se va a alterar en forma. ¿Vean? Esto es lo normal, donde no hay ninguna mutación ni nada. Las caderinas, que son las que mantienen las uniones intercelulares, pues están bien y el epitelio lo ve con conformidad visual adecuada.
Pero cuando ya se altere ese gen en CDH1, ¿qué ocurre? Las cepas de vida están totalmente alteradas y de célula a célula los espacios no se conservan, están alterados y hay un crecimiento totalmente alterado de las células. Y no solamente un crecimiento alterado, sino hay una, ¿cómo le llaman? Cuando algo no muere, una inmortalidad de las células. Y cualquier tipo de inmortalidad de las células al final genera lo que es un adenocarcinoma o un cáncer. Y es lo mismo cómo genera el adenocarcinoma, el Epstein-Barr, ¿no? Va alterando la forma de las células por alterar las uniones entre las células y las células. En la lámina propia muchas células se van formando, acumulándose y se genera al final el adenocarcinoma por la inmortalización de las células. Lo normal puede ocurrir esta mutación, pero nosotros detectamos esta mutación, esta alteración a través del P53 podría ser, por ejemplo, y reparar este daño de la mutación a través de los genes reparadores del ADN, como los mismatch repair, ¿no? Y queda en nada, pero no ocurre cuando está el Epstein-Barr presente esto. Bueno, si no ocurre la reparación, normalmente nosotros programamos la muerte de esta célula mutada, pero cuando ya está inmortalizada la célula, ya no va a haber apoptosis. También podemos hacer de que la célula sea destruida, pero por la inmortalidad ya no va a ser destruida esa célula y va a generarse al final el adenocarcinoma. Todo lo que genera un virus, ¿no? Acá les voy a presentar algunas imágenes de lo que es el síndrome de cáncer gástrico hereditario relacionado al CDH1. Así vemos las imágenes de los adenocarcinomas en el estómago de los pacientes con cáncer hereditario. Muchas veces vemos esta imagen. El tratamiento es la gastrectomía profiláctica. Y al sacar la pieza operatoria, solamente nosotros vimos un poquito, pero en este caso, me parece que esta imagen es cuando se encontraron más de 30 focos ya de adenocarcinoma en este síndrome del cáncer gástrico tipo difuso hereditario relacionado al CDH1. O sea, el tratamiento profiláctico de la gastrectomía es lo indicado. ¿A qué edad? Es bien complicado determinar esto. Pero generalmente a los 40 años ya casi todos tienen su gastrectomía. Bueno, y ya casi para culminar esta imagen, este cuadro que les he dejado, cómo se combina desde la clasificación de Loring, ¿no?, con la clasificación de la OMS del cáncer gástrico y la clasificación molecular del cáncer gástrico, ¿no? El verde, el cáncer gástrico tipo molecular genómicamente estable, con inestabilidad cromosomal, inestabilidad en microsatélites y el relacionado al Epstein-Barr, el rojito. Y acá está un resumen de todo lo que se ha avanzado en cuanto a esta patología, ¿ya? Entonces, los gastroenterólogos, ¿cuál es nuestro papel? Cuando el cáncer gástrico aún es temprano. Un cáncer gástrico temprano se define cuando solamente está en la mucosa. Bueno, cuando ya llegó a la submucosa, como estamos viendo acá, es muy probable que ya haya una invasión ganglionar. Por eso lo ideal es hacer la resección cuando solamente está en la mucosa la lesión, ¿no? También se hace el ISD, que es un tipo de disección submucosa para estas lesiones, por endoscopía, pero con el riesgo de que ya haya una invasión ganglionar y al final termina siendo un paciente con manejo quirúrgico, ¿no? Cuando ya llegó un adenocarcinoma a nivel submucoso, probablemente más del 15 a 25% de los casos ya hay invasión ganglionar local.
Entonces, ya cuando el caso se trata de un cáncer avanzado y el manejo es una operación, pues los estadios son importantes determinarlos mediante TNM, ¿no? La cirugía es lo ideal, ¿no? En estos pacientes y después dar su tratamiento de terapia adyuvante. Pero también hay terapia neoadyuvante previa a la cirugía, no olvidarse de eso, ¿no? Y los resultados son muy parecidos. Y también no olvidarnos que todo paciente que encontramos cáncer, sea mama, pulmón, etc., determinar si es hereditario o no es hereditario para darle el mejor manejo al paciente. Muy bien, ahora nos vamos a la segunda parte. Creo que nos tenemos... Vamos a hablar sobre el cáncer de colon, una patología que más o menos genera cáncer entre el 1.5 y 2% de la población. Es algo menos que el cáncer de estómago, pero tiene mejor pronóstico que el cáncer del estómago. ¿Ya? ¿Cuál es la sintomatología de estos pacientes? A ver, puede ser una diarrea o puede ser un estreñimiento. Se puede observar sangre en las heces, se las puede observar, ¿no? Muchas veces hasta hay sangrados muy importantes que pueden ocurrir, ¿no? O pacientes que de repente por estudio de una anemia de deficiencia de hierro son detectados los cánceres, ¿no? Pero de hecho, casi la gran mayoría en estados avanzados presentan un dolor abdominal. La epidemiología, a ver, veamos. En varones, en cuanto a incidencia, está en tercer lugar. Si vamos al global de ambos sexos, no están dentro de los primeros 3 lugares en incidencia ni en mortalidad. Aquí vemos, tanto en varones o en mujeres, ¿no? El cáncer de colon que está en tercer lugar y en cuarto lugar en mujeres, perdón, en tercer y cuarto lugar en mujeres en cuanto a frecuencia. Para ambos sexos está en cuarto lugar, después del cáncer de próstata, mama, estómago. Y en cuanto a los casos que han ocurrido en Perú el año 2022, casi 5.000 casos de cáncer de colon han sido detectados, nuevos casos en el 2022. Han ocurrido aproximadamente en ese año 2.527 fallecidos por cáncer de colon, ¿no? Entonces, es el cáncer a nivel mundial, es el cáncer gastrointestinal más frecuente, más común. Es la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo. Y actualmente es la quinta, acá voy a cambiar, es la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo. Actualmente en cuarto lugar está el estómago en el mundo, pero en Perú el estómago es la primera causa de muerte por cáncer. Como todo cáncer, es multipaso en su carcinogénesis, ¿no? En lo cual, como todas las patologías, es multifactorial, donde el medio ambiente, basados en la dieta, agentes biológicos, principalmente bacterianos, agentes químicos y físicos tienen su intervención, y también el peso de la parte genética y epigenética, ¿no? Acá tenemos algunos factores de riesgo ya bien establecidos para el cáncer de colon, ¿no? A mayor edad, es más probable que tenga un cáncer de colon, ¿no? El consumo de carnes rojas, que realmente son tan ricas, ¿no? Tiene su riesgo, ¿no? El uso de alcohol, el tabaco nuevamente, la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, ¿no? La historia familiar de una enfermedad inflamatoria intestinal, algunos síndromes hereditarios de cáncer, ¿no? La acromegalia, los pólipos, sobre todo los adenomatosos, ¿no? Y otros posibles factores de riesgo son el sexo varón, es un factor de riesgo, la deficiencia de calcio, deficiencia de folato, deficiencia de B6, la vitamina D, bajo nivel de fibra en la dieta, comer frutas, verduras como pocos, es un factor de riesgo.
El cinceleum disminuido también es un factor de riesgo, ¿no? Esto no significa que hay que dar vitamina B6, D, excelente porque no te cáncer de colon o calcio, no. Solamente estos son datos laboratoriales. Acá hay algunos factores importantes que nos pueden proteger el cáncer de colon, ¿no? Como la publicación que salió a principios de este año, donde tomar una taza de leche nos puede ayudar a disminuir, nos protege contra la generación de diversos tipos de cáncer, sobre todo de colon, ¿no? ¿Por qué? Porque la leche tiene calcio, ¿no? Y el calcio va a bloquear los ácidos biliares que hay en las heces y van a ser fácilmente eliminados, ¿no? Los ácidos biliares son peligrosos, tienen también su papel en la generación del cáncer colorectal. Es por eso que cuando una persona va a ser sometida a una colecistectomía, se le avisa que va a aumentar su riesgo a cáncer de colon 3 veces y a cáncer de estómago 2 veces. Pero es preferible que no tenga una vesícula con cálculos que podrían generarle una colangitis, una coleocolitiasis, una pancreatitis, a que se genere el cáncer, ¿no? Con una balanza. También la leche tiene una serie de ácidos, el ácido láctico, ¿no? Que puede, los ácidos de cadena corta, el ácido butírico, los butiratos, que nos protegen contra eventos oncológicos, ¿no? Con la disminución de mutágenos, la disminución del daño epitelial, antiinflamatorios, respuesta inmune adecuada, disminución de la proliferación celular, la apoptosis está acelerada, hay una mayor diferenciación, todo eso hace la leche, por eso hay que tomar una taza de leche diaria, es la recomendación. Pero leche fresca jamás, porque la leche fresca es peor que la sal, peor que el tabaco en Perú. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué Gloria no quería comprar leche en Perú? Porque los peruanos, a nuestras pobres vaquitas les inyectamos hormonas de crecimiento sobre dos tipos de hormonas de crecimiento para que dupliquen o tripliquen su leche. Y esas hormonas son altamente oncogénicas. Es por eso que Gloria no quería comprar, pero bueno, hay tanto lío que compra, pero esa leche la distribuye en Perú. Pero felizmente con la pasteurización y evaporización, esas hormonas están trozadas y no hacen daño. Pero sí en el extranjero son suficientes para generar multas a la empresa. Entonces vean el papel de la leche. Y las carnes procesadas, por el contrario, son muy dañinas para nuestra salud, ¿no? Generan eventos oncológicos. Otro sistema de protección también para nuestro intestino son las frutas y vegetales, que son importantísimas, igual la fibra, ¿no? Y no nos olvidemos del microbioma que tenemos, ¿no? Si este microbioma es alterado, genera una disbiosis, es decir, los firmicutes son menos que los bacteroidetes, ¿no? Ustedes esos términos ya los usan. Puede ser un factor de riesgo para la generación de tumores en general. Por eso no dar antibióticos por darlos, ¿no? Eso es muy peligroso, ¿no? Entonces volvemos a los principios básicos de la oncología, ¿no? Que para el cáncer de colon, adquiridos son más del 70% de los casos, y heredados son menos del 30% de los casos. Y todo lo heredado sigue una línea correlativa, que no puede ser modificable. Y de ahí vienen todos los síndromes de cáncer de colon que conocemos, ¿no? Desde Lynch. No sé por qué en Latinoamérica es más frecuente Lynch que la poliposis adenomatosa familiar. El Lynch, como todos los síndromes, también están relacionados también a eventos oncológicos, no necesariamente del colon, sino de endometrio, ovario, estómago, páncreas, riñones, cerebro, igual, ¿no? En la poliposis adenomatosa familiar. La gran diferencia entre estos dos síndromes es de que el 100% de los que tienen poliposis adenomatosa familiar van a generar el cáncer, a diferencia del Lynch, que solamente alrededor del 60% generará el cáncer, ¿no? El Lynch está relacionado a los Lynch match repair, ¿no?
a MSH2, MSH1, MSH6, BMS2, etcétera, que son los genes reparadores del ADN. La poliposis adenomatosa solamente en inicio está relacionada a un gen, el APC, al igual que la poliposis adenomatosa familiar atenuada, un solo gen. Hay otros síndromes como el MUTI, que el MI es el gen relacionado, el Jones-Jaeger, que está relacionado sobre todo al STK11, la poliposis juvenil, relacionada a estos genes, y el síndrome de Cowden al gen BTEN. Y el Cowden no es tan infrecuente como parece. ¿Ya? Y generalmente un Cowden es diagnosticado por sus manifestaciones en otros órganos, que no necesariamente es el colon, puede ser mama, tiroides, útero, e inclusive el estómago o el duodeno. Entonces, si estamos ante un cáncer de colon diagnosticado por un gastroenterólogo y ratificado por un patólogo, se debe hacer todos los estudios en menores de 60 años como para determinar si es hereditario o es esporádico a través de los estudios de genes, de microRNAs, de otros estudios epigenéticos también. Si se trata de algo hereditario o si se trata de algo esporádico ambiental. Si es algo hereditario, probablemente el manejo va a ser la colectomía total, ¿no? Inclusive incluyendo el recto. Si es algo esporádico, el manejo pues va a ser menos radical. Vean la importancia de determinar si estamos en un cáncer hereditario o esporádico. Acá lo tenemos un caso, por ejemplo, ¿no? Vean estos estudios que se han hecho en esta persona, ¿no? El MSH6 tiene una epimutación, es un cambio epigenético, ¿no? Hay una hipermetilación son cambios epigenéticos. Pues ya cuento resultados de este adenocarcinoma que estamos observando aquí, que está en el colon ascendente en la tomografía. Estas son las células que se están observando en la biopsia. Miren qué grosero es como crece un cáncer de colon, ¿no? Terrible, ¿no? Pero se hacen todos los estudios publicados en este libro de llamada, que es la Biblia de la gastroenterología en cuanto a Atlas, y se determina que felizmente es un esporádico, tiene mejor pronóstico, la cirugía es menos agresiva, ¿no? Entonces, ¿dónde se originan todos los cánceres de colon? En los pólipos, ¿no? Hay diversos tipos de pólipos, pero los pólipos que tienen mayor riesgo son los pólipos aserrados o los pólipos adenomatosos. De los adenomatosos son los que tienen alto grado de displasia, que sobre todo son los túbulo-vellosos en su evolución, ¿no? Y de los aserrados, todos tienen un muy mal pronóstico, porque también no es fácil diagnosticarlos mediante la colonoscopia. Son generalmente lesiones planas, no son polipoides como los adenomatosos. Hay otros tipos también de pólipos como los hematomatosos, los inflamatorios, que casi no tienen ningún riesgo de adenocarcinoma. ¿Ya? En la evolución de los pólipos, ¿cómo no? Un epitelio normal, por ejemplo, para lo que es la poliposis adenomatosa familiar, pues ya se empiezan a generar los pólipos adenomatosos, que al inicio son pequeños, luego van creciendo y al final se genera el adenocarcinoma. Pero en este camino se van sumando otros genes implicados en el adenocarcinoma. Y estos otros genes, ¿de qué dependen? Del microbioma que tengamos, de la dieta que hemos tenido desde niños, del peso que tenemos, si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio, si tomamos alcohol, si fumamos, ¿no? Etc. Este es por ejemplo, para la poliposis adenomatosa familiar, que sigue este camino de la estabilidad cromosomal. ¿Recuerdan de la clasificación molecular?
el cáncer gástrico es muy parecida a la del cáncer de colon, ¿no? Hay otras vías también donde se implican, por ejemplo, la de Lynch, ¿no? Donde se implican los mismatch de pelo, genes, reparadores de ADN, ¿no? La evolución es muy parecida en el epitelio del colon, pero ya está en relación a lo que es inestabilidad microsatelital, ¿no? Es la vía de los microsatélites, ¿no? Y hay otras vías también para la generación del cáncer de colon, como por ejemplo para el CPG, isla metilador fenotipo, ¿no? Esta vía. Entonces, tanto en la vía del adenoma, el pólipo acerrado, pues al final el resultado es el cáncer colorectal. Nosotros tenemos que manejar esto o llegar a la prevención, ¿no? Ya sabemos, si encontramos un adenoma, es porque está siguiendo la vía de la inestabilidad cromosomal. Si encontramos, por ejemplo, adenomas, pólipos acerrados, ya estamos pensando que es una vía ya de hipermetilación, ¿no? De cambios epigenéticos. Y de la clasificación, bueno, del cáncer de colon, de la clasificación molecular que en 2015 es usada, ¿no?, por los cirujanos oncólogos, ¿no? Ellos dominan esto, pero a las mil maravillas. Cuando hagan ustedes cirugía oncológica, los cirujanos le van a hablar de esto, ¿no? De esto, qué genes están implicados en inestabilidad cromosomal, microsatelital, en el canónico, que es el tipo de cáncer molecular más frecuente, el canónico, ¿ya? Donde estas vías están implicadas. Estas vías tienen relación con qué? Y con la inmortalidad de las células. Bueno, siempre que encontramos pólipos se da recomendaciones cuando va a hacer su siguiente colonoscopia. Si no hay nada de nada, pues a los 10 años. Si hay pólipos, de acuerdo a los pólipos, y de repente cada 3 años, pues si se trata de pólipos acerrados, al año tiene que hacerse una nueva colonoscopia. Claro que cuando uno encuentra el pólipo, se hace la mucosectomía o la resección con mucosa respectiva del pólipo, para que no quede nada, y al año se hace la colonoscopia, ¿no? Entonces, la próxima colonoscopia depende de lo que se haya encontrado en la primera colonoscopia, al igual que en la endoscopia de alta. Porque ustedes siempre van a recibir la siguiente pregunta: doctor, ¿cada cuánto tiempo hay que hacernos una endoscopia o una colonoscopia? Y ya saben la respuesta, ¿no? Pues son diversas las vías, como se tiene el adenocarcinoma, mediante genes implicados como el BRAF o el KRAS, acá no explico bien. El carral ya sea mediante el adenoma, que lo que más encontramos en las lesiones acerradas, que lo que es menos frecuente, ¿no? ¿Qué genes están implicados? ¿Cómo son las lesiones a nivel patológico? Y igual que el cáncer de estómago, tenemos que cuidar nuestro epigenoma, a todo lo que son las histonas, microRNAs, porque es acá, con estos cambios, diversas vías van a llegar al resultado de un cáncer colorectal. El pronóstico depende ante qué síndrome estamos y qué genes están implicados, ¿no? Pero de hecho, ¿no?, todo lo que es genes tipo MSIH son favorables, ¿no? Pero si están implicados otros genes como el KRAS o el BRAF, que es el peor de todos, pues tiene el peor pronóstico, ¿no? Así como niveles de CA mayores de 5, pues también los pronósticos son desfavorables, ¿no? Lo malo del KRAS es que la respuesta a la terapia biológica es muy mala. De repente hemos escuchado que como prevención, que usando AINES podríamos disminuir la progresión en el camino de los diversos tipos de cáncer, ¿no?, como el cáncer de colon, cáncer de próstata, estómago, etc. ¿Usando qué? Antiinflamatorios. ¿Qué antiinflamatorios se pueden usar? Se puede usar la aspirina, se puede usar el meloxicam, por ejemplo, ¿no? Que son factores que podrían frenar enlentecer la progresión de los adenocarcinomas, ¿no?
la finalidad, por ejemplo, del uso de los AINES en la quimioprevención es manejar el tema o sea, mejorar la inmunidad a nivel tumoral, disminuir la progresión, disminuir la invasividad del tumor, aumentar la apoptosis para que las células sean programadas para su muerte y disminuir la angiogénesis. O sea, menos nutrición va a llegar al tumor. Estos son los diversos tratamientos que dan de acuerdo al estadiaje de cáncer de colon para su manejo el más adecuado, ¿no? Generalmente cuando es un estadio 1 se puede dar aún un manejo endoscópico, la inyección endoscópica, y con mejores resultados, mejor pronóstico que lo que hacemos en el cáncer de estómago, ¿no? En el estadio 2, donde ya la cirugía o más o menos la terapia neoadjuvante y adjuvante, ¿no? Para el estadio 3, igual la cirugía, pero cada vez las tasas de sobrevida al año son menos, ¿no? Al año. Y estadio 4 tiene pésimo pronóstico. Lamentablemente, la gran mayoría de pacientes con cáncer de colon llegan en el estadio 4. Y depende del nivel 1 y 2 para que esto no ocurra. Diversas terapias que se están dando, ¿no? Sobre todo relacionadas al manejo del factor de crecimiento epidérmico, ¿no? O epidermal, ¿no? Con diversos biológicos que son anticuerpos monoclonales. Esta es una publicación que sigue este año: cetuximab, panitumumab, vincorafenib, etc. Y diversos anticuerpos monoclonales que se pueden usar. Pero hasta ahora, lo máximo que se ha llegado, porque son pacientes que ya son estadio 4, aumentar la sobrevida de 4, máximo 6, 8 meses, pero no más. Son terapias muy caras. Al final, se está progresando cada vez más en controlar la evasión inmunológica que tienen los tumores, ¿no? Ya que los tumores, esta célula cancerígena administra una célula T para que no haya una respuesta humoral contra esta célula, no se destruya, ¿no? Pero hay medicinas que se pueden dar para que esta célula cancerígena no administre una célula T y la célula T destruya la célula cancerígena. Actualmente sigue siendo carísimo, ¿no? Este es el reporte de las imágenes de esta publicación de este año, ¿no? Donde se están basando mucho en el manejo de la angiogénesis, ¿no? Sobre todo en factores de crecimiento vascular endotelial, o sea, manejar la nutrición del tumor. Y diversos estudios, ¿no? Entonces, recomendaciones finales: limitar el consumo de la sal, del alcohol, hacer ejercicio, evitar de fumar, consumir más frutas, más verduras y tener un peso adecuado para nuestra edad, nuestra talla. Muy bien, eso es todo, y creo que de acá salen el 100% de las preguntas de mis clases.